¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 27, pero antes de empezar necesitamos la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de salud, de tu amor, de tus bendiciones, de tu luz, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Perdónanos, Padre, por nuestros errores, por nuestros pecados, y guíanos, por favor, cada día con tu Espíritu Santo. Guía cada día nuestras acciones, nuestra palabra, nuestra mente y nuestros corazones, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con la lectura. Bueno, aquí vemos un viaje de Pablo, ¿verdad? Un viaje bastante complicado, bastante difícil, circunstancias en las que tenían que pasar. Como nos estaba contando, eran 276 más o menos tripulantes los que estaban ahí y en varios días tuvieron dificultades, ¿verdad? Vientos huracanados, tuvieron que olas grandes, etapas bastante difíciles en las que tenían que pasar. Vamos a leer algunas de las cosas que Pablo estuvo diciendo cuando estuvo ahí. Dice, estuvieron en buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Como sabemos, este viaje era de Pablo y otros presos que los estaban llevando hacia Roma. Entonces llegaron a la ciudad de Lasea y ahí pasaron varios días. Como el tiempo estaba demasiado peligroso para viajes largos, dado lo avanzado de la fecha en el año, ¿verdad? Porque según el año eran tiempos buenos para viajar y otros tiempos mucho más difíciles. Pablo entonces les dijo a los oficiales del barco, Señores, creo que si zarpamos ahora vamos a naufragar, y no solo se perderá el cargamento, sino que habrá entre nosotros heridos y muertos. Pero el oficial encargado de los prisioneros prestó más atención al capitán del barco y al patrón de la nave que a Pablo, lo cual fue un error, ¿verdad? Fue un error porque si hubiera escuchado a Pablo, por lógica se daría cuenta que tenía razón. Pero obviamente estaba ahí el capitán que supuestamente sabe de viajes y bueno, dijo que querían seguir. Y aparte de eso, también todos los tripulantes querían que se intentara llegar a Fenice porque no les gustaría pasar el invierno en buenos puertos. Y entonces así lo hicieron. Siguieron su viaje, aparentemente parecía un día muy agradable, pero de momento a otro comenzó a cambiar el tiempo y un viento huracanado, o viento del noreste como lo llamaban, sorprendió el barco y lo llevó a mar abierto. Al principio trataron de dar la vuelta y poner proa a tierra, pero no lo lograron y se vieron obligados a darse por vencidos y dejar la nave a merced del viento. Qué difícil, ¿verdad? Momentos bastante difíciles que tenían que vivir. Al final, al día siguiente, no, los marineros temiendo ir a dar contra los bancos de arena de la costa africana, arriaron las velas y dejaron al barco a la deriva. Al siguiente día, al ver que las olas aumentaban de tamaño, la tripulación comenzó a arrojar la carga, tal y como Pablo les dijo que iban a perder, ¿verdad? Y al tercer día arrojaron los aparejos de la nave y cuanto tenían al alcance de la mano. La terrible tormenta nos azotó sin clemencia durante varios días y llegamos a perder las esperanzas de sobrevivir. Pero como sabemos, Pablo, que amaba a Dios, estaba siempre orando y pidiendo para que Dios los protegiera, ¿verdad? Y que se hiciera siempre la voluntad del Padre. Como sabemos, la voluntad de Dios era que Pablo, así como declaró en Jerusalén, tenía que ir a declarar en Roma. Entonces, él sabía que esto iba a ser así. Entonces, ¿qué pasó? Pablo reunió a la tripulación y les dijo, Señores, si me hubieran hecho caso y no hubieran salido de buenos puertos, nos habríamos evitado este perjuicio y esta pérdida. Obviamente perdieron muchas cosas materiales, ¿verdad? Muchas cosas tuvieron que botarlas. Pero no teman, dijo Pablo, no teman. Ninguno de nosotros perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y sirvo,
estuvo junto a mí y dijo: no temas, Pablo, porque de todas maneras vas a comparecer ante el César. Y es más, Dios ha escuchado tus ruegos y te concederá las vidas de los que navegan contigo. Qué maravilloso es nuestro Padre, ¿verdad? Qué amoroso y qué bondadoso es nuestro Padre. Debemos sentirnos bendecidos de tener un Padre tan amoroso que siempre está escuchándonos y escucha nuestros ruegos, nuestros pedidos. Así lo hizo con Pablo. Dios escuchó sus pedidos y a través de un ángel le dijo que él iba a llegar de todas maneras a Roma como ya estaba destinado, y no solamente él, porque también escuchó sus ruegos, porque Pablo no pedía solo para él, sino pedía para todos los tripulantes de la nave. Y entonces sus ruegos fueron escuchados y también se le concedió la vida de todas las personas que estaban navegando con él. Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué maravilloso ejemplo que nos da Pablo también. En momentos tan difíciles, él no pensaba solo en él, en salvar su vida y en cuidarse él. No, él estaba pensando en todos. Él estaba haciendo lo que Jesús nos enseñó a hacer. Pensar en nuestro prójimo como en nosotros mismos. Entonces, esto es algo que a veces nos lleva a nosotros también. A veces somos un poco egoístas y pensamos en lo que nosotros deseamos o queremos. Pero hay algo mucho más importante, que son las enseñanzas de Jesús, que es el amor al prójimo. Esto nos enseña que no importa en qué dificultades estemos, siempre pensemos no solo en nosotros, sino en todos con los que están en nosotros, así como Pablo lo hizo. Oró por todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces Pablo les dijo: por lo tanto, ánimo, creo en Dios y sé que sucederá tal como me lo dijo el ángel, pero vamos a ser arrojados contra una isla. Obviamente, al oír las palabras de Pablo, imagino que las personas se deben haber sentido un poco más tranquilas, ¿verdad? Un poco más confiadas. A la medianoche del 14º día de tormenta, mientras éramos llevados de acá para allá en el mar Adriático, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y comenzaron a sondear qué tan lejos estaban del mar. Entonces, primero, cuando sondearon, estaban a 36 metros de profundidad y luego estaban a 27 metros de profundidad, 27 metros y medio. A juzgar por el promedio de profundidad, pronto llegarían a la costa y como temían que hubiera escollos a lo largo de la costa, lanzaron 4 anclas por la popa y ansiaron que amaneciera pronto. Varios de los marineros, con intenciones de abandonar el barco, echaron al agua el bote de salvavidas, haciéndose los que iban a echar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al oficial y a los soldados: si esa gente no se queda a bordo, ustedes perecerán. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque obviamente los oficiales, los soldados, tenían que custodiar a los presos. Si ellos escapaban, ellos iban a morir, iban a perecer. Entonces era importante que ellos se mantuvieran juntos. Y también de esa manera Dios los podría proteger, porque si ellos se alejaran, Dios ya no los podría proteger. Solo aquellos que estaban junto con Pablo, como él les dijo, todos los que estaban navegando junto contigo. Entonces los soldados cortaron las sogas y dejaron el bote al garete. Cuando la oscuridad fue cediendo ante la luz de la mañana, Pablo suplicó a todo el mundo que comiera. No han probado bocado desde hace 2 semanas, les dijo. Por su propio bien, coman, que ni uno solo de su cabello perecerá. Y dicho y hecho, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y se puso a comer. Inmediatamente al ver comer pan, se animaron y se pusieron a comer también. En total los que íbamos en el barco éramos 276. Después de comer, la tripulación aligeró aún más el barco, tirando por la borda el trigo que llevaba. Cuando ya fue de día, aunque no podían reconocer el lugar donde estaban, alcanzaron a ver una bahía bordeada de playa a la que quizás podrían llegar entre los escollos para varar la nave en la playa. Pero como sabemos, lamentablemente no lo lograron. No lo lograron y
al final el barco quedó destruido. Entonces los soldados le pidieron al oficial que le dejara matar a los prisioneros para que ninguno pudiera nadar a la orilla y pudieran escapar. Pero Julio, por salvarle la vida a Pablo, ya que si mataban iban a matar a todos, incluyendo a Pablo, pero Julio, por tratar de salvarle la vida a Pablo, negó el permiso y ordenó que los que pudieran nadar saltaran sobre la borda y trataran de llegar a la orilla, y que los demás trataran de lograrlo sobre los tablones y los escombros del navío. Aquí vemos cómo Dios protegía a Pablo de una u otra manera. Él mandó a Julio, él usaba a Julio y usaba a Julio para proteger también a Pablo, ¿verdad? Entonces vemos qué maravilloso es nuestro Padre, ¿verdad? Que mientras que nosotros hagamos siempre su voluntad, estemos siempre a su lado, estemos siempre poniéndolo a Él en primer lugar, estamos siempre haciendo lo que Él nos pide, dejar de pensar en lo que nosotros deseamos o queremos o poner primero nuestros pensamientos, sino poner los pensamientos de nuestro Padre primero antes que nada. Poner el pensamiento de Dios ante todas las cosas y por sobre todas las cosas. Poner primero a Dios primero en nuestras vidas, haciendo la voluntad de Jesús tal y como Él nos enseñó, pensando siempre en el prójimo. Vemos como Dios siempre está a nuestro lado, cuidándonos y protegiéndonos, mandando ángeles con nosotros para el cuidado, así como lo hizo con Pablo, ¿verdad? Él mandó a Julio para que también lo cuidara, para que lo protegiera hasta llegar a Roma. Y vemos cómo se va cumpliendo siempre, siempre lo que Dios nos predice, lo que nuestro Padre nos dice. Qué maravilloso, ¿verdad? Debemos sentirnos muy privilegiados por tener un Padre tan bueno como nuestro Padre. Y bueno, de esta manera todos llegaron a tierra sanos y salvos, tal y como Pablo les había dicho, como el ángel le había dicho a Pablo. Qué maravilloso mensaje y qué maravilloso mensaje de siempre estar dando fortaleza a los demás, de dando fuerza a los demás. Coman amigos, siéntanse fuertes. Dios está con nosotros. Ánimo. Vamos a vivir, vamos a estar vivos. No nos va a pasar nada. Esto nos ayuda a nosotros a ser así también como Pablo. En esos momentos tan difíciles, circunstancias tan difíciles, nunca quedarnos abatidos, nunca estar deprimidos. Al contrario, siempre sacar lo positivo. Dios está con nosotros. Nuestro Padre nos protege, nos cuida siempre. Entonces no tengamos miedo. Que se haga siempre la voluntad del Padre. Lo que Él decida será siempre lo mejor para nosotros. Entonces, ¿de qué preocuparnos? ¿De qué tener miedo? Siempre estar listos con una palabra bondadosa, con una palabra de ánimo, con una palabra de ayuda. Estemos en los momentos que estemos, porque eso es nuestro deber. Eso es lo que el Padre nos pide que hagamos, porque las cosas están en sus manos y no en las nuestras. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.